La perspectiva, algo que está en todos lados y aún así es sumamente difícil de entender. ¿Cuántas veces has pasado días y días estudiando la perspectiva para terminar con una paradoja de escaleras? O peor aún, A ver, ni siquiera lo intentas porque le tienes más miedo a la perspectiva a que alguien vea tu historial de navegación. Pero, ¿qué es realmente la perspectiva? ¿Es un invento o es un descubrimiento? ¿Es matemática o es observación? ¿Está Cobb soñando al final de Inception o no? si todas estas preguntas te intrigan, estás en el lugar correcto. Porque te voy a explicar todo lo que necesitas saber para entender los principios de la perspectiva de forma práctica y sencilla, y te voy a dar un pequeño truco que te va a ayudar a trabajar en tus ilustraciones mientras aprendes todos estos principios. Bueno, excepto la parte de Inception, esa parte aún me atormenta en las noches. Así que toma tu tacita de café, lápiz y vamos a dibujar. La perspectiva es una forma matemática de entender lo que está a nuestro alrededor, algo que de otra manera sería muy caótico y muy complicado de trasladar a un formato en 2D. Y una vez te pones a echarle cabeza, no es una cosa tan difícil o tan diferente de la anatomía o de la teoría del color. Solo que en este caso la cosa requiere un poquito más de cálculos, al menos cuando estás empezando. Así que vamos a comenzar con aclarar algunos conceptos que vamos a tocar durante todo el video y que nos van a ayudar a entender todo más fácilmente. La línea de horizonte es donde el cielo y la tierra se conectan en la distancia. Y como casi todo en el arte, esta línea es imaginaria, porque obviamente el cielo y la tierra no se tocan. Si estamos haciendo artes de paisajes, es muy probable que podamos ver o al menos intuir dónde está la línea de horizonte. Pero en una escena de interiores es muy difícil que podamos ver dónde está esa línea de horizonte. Aún así, necesitamos saber dónde está, para poder conectar nuestros puntos de fuga, lo que nos lleva a... Punto número 2, los puntos de fuga. Es desde y hacia dónde vamos a mandar nuestras líneas imaginarias. Y una manera sencilla de identificar y de visualizar los puntos de fuga es haciendo caso a su nombre. Es hacia dónde las líneas se fugan, hacia dónde las líneas pues escapan del dibujo. Y lo más común es que sean de 1 a 3 puntos de fuga y que la mayoría estén alineadas con la línea de horizonte, pero pueden haber muchas más, muchísimas más. Eso nos lleva al punto número 3, el punto de observación. Y aquí es donde se empieza a tornar un poco más complicado porque es donde tratamos de imaginar la dirección en la que estamos observando en comparación con la línea de horizonte. Porque cuando el punto de observación es perfectamente perpendicular con la línea de horizonte, o sea, genera 90 grados entre el punto de observación y la línea de horizonte, todo va muy bien porque las líneas tienden a ser mucho más fáciles de calcular. Es por eso que en imágenes como estas, calcular hacia dónde van las líneas de fuga y dónde están los puntos de fuga no es una cosa tan difícil de lograr. Pero cuando movemos arriba o abajo el punto de observación, o más aún, lo giramos, es más difícil imaginar las cosas, sobre todo porque aquí lo que funciona es trabajar con 3 o más puntos de fuga. Y por eso es que tenemos que tener en cuenta el cuarto punto, que son los planos X, Y y Z, que representan el largo, el ancho y la profundidad. Cuando comenzamos, solemos tocar el plano Y o Y, los que quieran entenderlo de cualquiera de las dos maneras, y X, que representa el ancho y el profundo. Más que todo porque cuando no movemos el punto de observación, las líneas Z siempre se mantienen paralelas una a las otras. Pero cuando movemos o rotamos el punto de observación, ahora las líneas en el plano Z también se rotan y debemos crear un punto de fuga para ellas. El quinto punto es la profundidad de campo. Es la forma en la cual representamos a los objetos a lo largo de la distancia de la ilustración. Los objetos del mismo tamaño a medida que se alejan se van a ver más pequeños. En esta ilustración ustedes pueden ver cómo utilizo elementos del entorno que podemos ver su escala en espacios reales y en la medida que se van yendo hacia la profundidad se van a ir reduciendo de tamaño para generar una sensación de profundidad. Un truco sencillo. Ahora, con todo esto fuera del camino, es hora de que tengamos algo de perspectiva. Es hora de comenzar con perspectiva de un punto de fuga. Imagina que tienes una caja o un grupo de cajas
y esas cajas tienen que posicionarse a lo largo de unos rieles. Si los vemos desde arriba, estos rieles parece que siempre estuviesen paralelos unos a otros. Pero al cambiar el ángulo de observación podemos ver que estas líneas paralelas dan la sensación de que se van uniendo en la distancia. Y como nosotros queremos crear una ilusión de 3 dimensiones en una superficie de 2 dimensiones, nosotros mismos debemos ser los que unamos esas líneas a lo largo de la distancia. Si esta ilustración fuese un espacio tridimensional, veríamos que todas las líneas en realidad están en paralelo una con otras, pero como estamos creando una ilusión de 3 dimensiones en un espacio de 2 dimensiones, tenemos que hacer que todas las líneas se muevan en un solo punto para generar esta ilusión. Y es la profundidad de campo la que nos hace decir que incluso si los objetos fuesen exactamente del mismo tamaño, en la medida que se van alejando de nuestro punto de observación, se van haciendo más pequeños. Son todos estos los principios básicos de la perspectiva. La mayor dificultad de trabajar con perspectiva de un punto de fuga es tratar de evitar generar demasiada simetría a la hora de trabajar. Aunque hay muchos maestros que pueden lograr grandes cosas con esto, es muy importante tenerlo en cuenta al realizar nuestras ilustraciones. La perspectiva de 2 puntos de fuga. Esta es la más usada cuando queremos representar espacios de casi cualquier clase, porque es la más dinámica sin irse a grandes complicaciones. Vamos a elegir 2 puntos de fuga que van a estar conectados a través de nuestra línea de horizonte. Estos puntos, lo más probable es que estén fuera del lienzo, aunque es posible hacerlos dentro del lienzo, pero van a generar un punto de vista mucho más extremo, como si el lente de nuestra cámara solo pudiera captar grandes detalles desde el punto de vista cercano, mientras que los lejanos se van a ver mucho más lejos. Una vez más, la mejor manera de imaginarlo es como si estos objetos estuviesen montados sobre rieles, solo que en este caso los rieles se cruzan entre ellos permitiendo el movimiento en 2 posibles ángulos, en los planos X y Y. Por supuesto, al cambiar el ángulo, lo que eran líneas paralelas entre ellas, ahora se ven como líneas que van moviéndose en una dirección, o sea, están fugando hacia un punto. Cada una fugando en una dirección distinta y debido a la profundidad de campo dan la sensación de que se están haciendo más pequeñas a medida que se van alejando. Conseguir dónde colocar tus puntos de fuga puede ser un trabajo un tanto triquiñuelo, porque depende mucho de la distancia que los coloques uno de otro, va a generar una sensación totalmente distinta dependiendo de lo que quieras apuntar. En esta ilustración coloco los puntos de fuga bastante cerca unos de otros, intencionalmente para generar esta sensación de ángulo extremo, que ayuda a que todos los objetos cercanos se vean mucho más cerca y se genera un punto de vista un tanto más agresivo. Luego hago la misma ilustración con los puntos de fuga mucho más separados unos de otros. En este caso los puntos de fuga están fuera del lienzo y genera una perspectiva mucho más normal, si se puede decir de esa manera. Aprender dónde colocar los puntos de fuga va a depender mucho de una mezcla de estudio, de observación y de práctica. En especial, pues hacer cosas mal y eventualmente te vas a ir dando cuenta qué es lo que estás haciendo mal y poco a poco irás mejorando en el camino. Ahora vamos con la perspectiva de 3 puntos de fuga. Aquí es donde debemos aprender a especializarnos con el tema de la perspectiva porque es donde se empieza a tornar realmente complejo. Ocurre cuando cambiamos el ángulo de observación desde los 90 grados de perpendicular de punto de horizonte hacia cualquier otro ángulo, ya sea hacia abajo o hacia arriba. En este caso los lápices representan el plano Z, y sí, aunque están torcidos, en teoría ellos están todos paralelos unos a los otros por el ángulo de observación. Pero si giramos ese ángulo de observación, vemos que ahora todas esas líneas empiezan a fugarse en una misma dirección. Estas líneas van a fugarse hacia nuestro tercer punto de fuga y es el que representa el plano Z. Y lo que significa es que ahora nuestros objetos no solo se mueven hacia un costado y hacia el frente, ahora se mueven también hacia arriba y hacia abajo. Pero debido a la profundidad de campo, ahora esos objetos que también se mueven en el plano Z se van a hacer más pequeños o más grandes dependiendo si se acercan o se alejan del punto de observación. A la hora de utilizar el tercer punto de fuga, una manera útil de visualizar ese punto de fuga es tratar de generar una especie de triángulo entre los 3 puntos de fuga. No necesariamente tiene que ser un triángulo equilátero, pero sí, entre más cercanos sean los puntos de distancia entre este triángulo,
más agresiva o más extrema va a ser la sensación que genera esta perspectiva. Es una perspectiva muy usada en el mundo de los cómics, ya sea para una pista de pájaro o cuando están frente a algo muy imponente. Perspectiva de 5 puntos. También es erróneamente conocida como solo la perspectiva de ojo de pez. Es en realidad la perspectiva más cercana a nuestra forma de percepción real. Conceptualmente hablando, trata de ver las cosas como ve nuestro campo de visión, que básicamente es una esfera de campo de visión. Si nosotros miramos hacia el frente, pues las líneas fugan hacia el frente. Si miramos hacia abajo, las líneas fugan hacia abajo. Si miramos hacia un costado, fugan hacia un costado, lo que nos genera un campo de visión de 5 puntos de fuga. Pero por supuesto eso genera un conflicto visual, donde si queremos que las líneas rectas se conecten, no van a poder conectarse entre ellas. Para que las líneas que se fugan entre los costados se conecten entre ellas, tenemos que curvarlas. Por lo que se genera este efecto de curva que solemos ver en los campos de visión de 5 puntos de perspectiva. Es por eso que cuando vemos el arte de grandes maestros como los de Kim Jong-gi o de Paul Heston, vemos que son artes donde las líneas que deberían ser rectas siempre son superficies curvas, porque es la única manera de tener esta sensación de tridimensionalidad que solo se da cuando hacemos el arte con la perspectiva de 5 puntos, en especial cuando hacemos arte observacional, como es la especialidad de Paul Heston. Por supuesto, este es uno de los puntos más avanzados de la perspectiva y es una que aún yo no domino del todo bien y aún estoy luchando por terminar de comprender. No, me asustaron, no los vi venir. Bueno, ya que están ahí, pues, ¿por qué no pagan la tarifa de la clase y dejan un like, un comentario o se suscriben? Ayudarían muchísimo al canal, pero sobre todo me ayudarían muchísimo a mí, porque este video me tomó cerca de unas 3 semanas en completar y no ha sido trabajo nada fácil. Así que... Si las cosas no funcionan, debes quejarte hasta que tus sueños se hagan realidad. Ahora, con eso fuera del medio, pues, vamos al tip. Con el tip vamos a aprender a usar la rejilla. El uso de la rejilla es básicamente tratar de utilizar un pincel o una imagen que haga una simulación de la perspectiva de un solo punto. De esta manera no tenemos que crear una rejilla de un punto de perspectiva cada vez que vamos a crear una nueva ilustración de paisaje. Por supuesto, esto no reemplaza el conocimiento de la perspectiva, pero sí nos ayuda mucho cuando estamos comenzando y necesitamos todavía aprender a utilizar estas herramientas. Y es sumamente útil cuando queremos realizar paisajes que no requieren demasiado detalle a la hora de utilización de edificios o detalles en escala cercana. Y como algunas recomendaciones extra, recuerden que los objetos que a medida que se van alejando del punto de observación, o sea, desde donde comienza nuestra ilustración, van a ir perdiendo detalle y se van a ir haciendo más pequeños. Así que los objetos que están a gran distancia no deben ser muy detallados. Espero que este tip les haya sido de utilidad y... Pro tip extra, la rejilla 2.0. Este tip es para utilizarlo cuando ya eres un poco más avanzado en términos de perspectiva, yo diría que tal vez en nivel intermedio, y básicamente es un truco para utilizar en espacios cerrados, donde normalmente no vamos a poder ver la línea de horizonte y aún así necesitamos saber dónde está para poder medir bien estas cosas, donde básicamente vas a crear una cuadrícula que vas a copiar y pegar para después transformarla y poder alterarla hacia la dirección de nuestro punto de fuga, pero tomando en cuenta que es una superficie tridimensional como la quieres imaginar. Es una muy buena manera al momento de querer generar estos espacios como pasillos, como habitaciones y tratar de tener una visión más tridimensional del espacio. Puedes colocar esta rejilla en posiciones del techo, del suelo, de las paredes. Es muy versátil y te ayuda mucho a previsualizar antes de comprometerte a empezar a pintar una forma que no estás 100% seguro si va a quedar bien en tu perspectiva general. Lo más interesante de esta rejilla es que puedes utilizarla como una guía para tu perspectiva en vez de verte forzado a solo seguir los patrones de las líneas de fuga. O sea, te ayuda a acercarte más a esa visión más holística de la perspectiva. Y es un pequeño truco que yo aún hoy utilizo cuando no estoy 100% seguro de si la superficie está bien alineada con la perspectiva que quiero lograr. Este pequeño truco lo aprendí de Deloitte y creo que a ustedes también les puede ser de mucha utilidad.
Si están interesados en aprender más sobre fundamentos del arte, tengo un gran video sobre la teoría del color que podría interesarles. Y, sin más que decirles, sigan dibujando.